Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Vamos a comenzar contigo, Piscis. Bueno, mi queridísimo Piscis, pues ya sabes que hoy aquí vamos a hablar un poquito de todo, pero en lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental, Piscis. Hoy quiero hacer el vídeo de forma diferente. Voy a poner dos opciones y tú vas a elegir una de ellas para conocer tu futuro inmediato, o elige las dos, lo que a ti te apetezca. Piscis, opción número 1, opción número 2. Tómate tu tiempo, mi queridísimo Piscis, y elige bien. Opción número 1. Piscis, deja de tener inestabilidad dentro de lo laboral si quieres llegar a un objetivo. Es lo que te dicen, llegarán cambios positivos para ti, pero debes de dejar de tener una cierta inestabilidad. Los Piscis que no estáis trabajando, tenéis noticias de trabajo, pero en otro lugar, Piscis, ahí ya vosotros decidís si cambiáis o no cambiáis. Piscis, los que tenéis un negocio, algo está fluyendo muy deprisa, muy deprisa. No es malo tampoco que fluya tan deprisa. Pero sí es cierto que el que fluya una situación dentro de tu negocio tan deprisa te va a conllevar a ciertos cambios que serán positivos para ti, ¿eh? Piscis, lo que pasa es que a lo mejor cuando a ti te llega el cambio tú no estás preparado o preparada para ese cambio. Vamos a seguir, Piscis. Seguimos. Se me cayó una carta. Se me cayó una carta. Piscis, con los temas de la economía, estás a punto ya de coger una estabilidad, Piscis. Estás a punto de tener esa estabilidad económica que estabas necesitando. Los que sí digo que estéis pendientes de la compra o de la venta de alguna vivienda, se disloca un poquito, pero eso no quiere decir que no se vaya a dar, No quiere decir que no se vaya a dar. Vamos a seguir, Piscis. Ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ver qué depara tu futuro. Piscis, ya tuviste una persona muy inestable y todavía esa persona ejerce mucho poder sobre ti. Piscis, que estáis solteros. Te estanca una situación laboral o dentro de lo laboral en cuanto al amor, Piscis. Te estanca, o alguien que podría estar dentro de lo laboral, o alguien que entraría en tu vida que está vinculado con tu trabajo y que te puede estancar en los temas del amor futuros. Bien, vamos a quedarnos con las personas importantes, Piscis, que todavía no han llegado, que aún no ha llegado y que sería una persona mayor que tú. Pero antes está esto, que te estanca. Bien, por eso no quiero que te limiten el tiempo. Piscis, esta persona que yo veo importante en tu vida no está en la misma ciudad que tú, así que lo primero que veo son comunicaciones. Los Piscis que estáis casados, en convivencia y novios, tengo que decir que algo se está removiendo aquí. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué este estancamiento aquí en vuestra vida, Piscis? ¿Qué ha pasado que sentís que os puede estancar vuestra relación? ¿O qué sentimiento es el que tenéis? ¿O qué miedo es el que tenéis aquí? Piscis, ahora mismo te puedo decir que mira que hay uno de los dos que piensa mal, y que está muy equivocado con lo que está pensando. Con lo que piensa que le estanca su relación, te puedo decir, Piscis, que está bastante equivocado. Así que yo te diría, Piscis o pareja de Piscis, que estás equivocado con lo que estás pensando, con lo que crees tú que estanca tu relación. Tengo que decir, los Piscis que estáis casados en convivencia de novios, tengo que decir que ahora mismo la relación no hay una amenaza real en la ¿qué iba a decir? No hay una amenaza real en la relación.
Lo que sí hay son muchos altos y bajos, ¿bien? Muchos altos y bajos. Eso sí es lo que hay. Los que estéis de novios, pues te tengo que decir, Piscis, que hay un pensamiento de que si uno de los dos se va, vas a romper la relación. Se va a otro lugar. O si hace algo, un viaje o algo por el estilo, vas a romper la relación. Este es el pensamiento claro que tienes. Pero todavía las cartas me dicen que todavía eso no se va a dar. O que no está decidido si se va o no se va. O sea, eso no está ni decidido todavía. Vamos a seguir, mi queridísimo Piscis. Tú aquí. Primero comienza la ilusión, llévala con calma. Porque, Piscis, si a la persona importante que yo he visto en tu vida se le presiona cuando llega a tu vida, si te digo que no habría un casamiento, que a lo mejor es lo que tú querrías de cara a futuro. Entonces no debes de presionar a esa persona, debes de seguirle su ritmo, debes de seguir a su ritmo, dicen. Piscis, que estáis casados en convivencia y novios, también hay un planteamiento de dar pasos o no dar, o quedarnos como estamos, o pensar, estoy bien como estoy, ¿para qué voy a dar un paso más? Pero esto, uno de los dos, es una prueba de amor, entonces vamos a ver cómo lo hacemos. ¿Bien? Vamos a continuar, mi queridísimo Piscis. Te dejas mucho llevar, Piscis. No te dejes tanto llevar. Mira, Piscis, tú tienes que coger tu camino. Y te dejas llevar por otras personas. Es lo que más se está marcando. Que tu destino está ahí, pero que se marea mucho la historia aquí. La perdiz se marea demasiado aquí, ¿no? Entonces, ¿podrías haber hecho cambios en tu vida ya? Sí, no lo has hecho por estar en otras cosas que le has dado prioridad. Y así podríamos estar diciendo suma y sigue, ¿no? Entonces, estás dando vueltas, Piscis, a nada. Estás dando vueltas realmente a nada. Porque si tú cogieras el camino que tienes que coger, tendrías el triunfo en el amor. Tendrías el triunfo. Ni más ni menos. Vamos a seguir, Piscis. Seguimos con tu mensaje especial del amor. Y no te me vayas, Piscis, que te voy a dar otro mensaje al final del vídeo. El mensaje especial del amor, Piscis. Hay cosas que no se pueden mezclar. O no debes de mezclar, Piscis. Por lo menos en los temas del amor. Debes de saber separar ciertas cosas. Ese es el mensaje que te dan las cartas. Vamos a seguir, mi queridísimo Piscis, ahora sí, con la opción número 2. ¡Wow! Piscis, cambios rotundos, positivos, sorpresivos. Cambios que no esperas, que te llevan al triunfo, que te llevan a la estabilidad, sobre todo en el trabajo. Tendrás oportunidades muy buenas. Piscis, que estéis esperando una renovación ya algo más tranquilizadora para ti, llega, pero es que llega por sorpresa. A lo mejor tú piensas que no te van a dar esa renovación, sino que te van a renovar, pero por X tiempo también, y lo que te llevas es una sorpresa. Piscis, muy buenas noticias para ti en este caso. Los Piscis que no estáis trabajando, te digo lo mismo, vais a tener
una noticia muy buena de posibilidad de cambio, que te vas a acercar o te vas a un lugar donde tienes personas conocidas y tendrás los caminos totalmente abiertos en lo laboral. Piscis, que tenéis un negocio, no le temas al cambio, no le temas al cambio, porque este cambio que viene te trae más abundancia. O sea que tú en el negocio que tengas posiblemente montes algo más relacionado con el negocio que ya tienes a día de hoy. Vamos a continuar, mi queridísimo Piscis. En la economía, Piscis, te tengo que decir que se avecina algo pendiente. Yo no sé si tú sabrás que eso está pendiente o no está pendiente, pero que está a punto de llegar, te digo que sí. Algo que está pendiente, que vas a tener que pagar. Y te vas a ver un poquito entre la espada y la pared, porque se ha generado más gasto todavía. Es lo que sale, me puedo equivocar perfectamente, ¿eh, Piscis? Ahora sí, vamos a seguir con los temas del amor, mi queridísimo Piscis. Piscis, que estáis solteros. Regreso comunicaciones con personas del pasado. Se acercan personas del pasado. Volverás a comunicarte con esas personas, pero con esas personas sabes perfectamente que no puedes tener una relación amorosa. Una persona mayor a ti se acercará a tu vida, Piscis, pero por su situación te darás cuenta que no puedes tener una relación real. Llegará un momento en el cual tú puedes pensar que el amor no está hecho para ti, pero de eso nada, amor, nada. De eso nada. El amor está hecho tanto para ti como para todo el mundo, Piscis. Y en el sitio y lugar y día y hora menos esperado llegará la persona adecuada para ti. Y tú, hombre, claro, supongo que querrás saber dónde y cómo va a llegar esa persona a ti, a tu vida, ¿no? Pues te voy a decir una cosa, Piscis. ¿Dónde vas tú habitualmente? ¿Dónde estás trabajando tú? ¿Dónde? Pues es una persona que está vinculada o donde tú o en un lugar que tú vas mucho habitualmente, me da igual si son las clases de baile, si es el trabajo, si es el gimnasio, si es el bar de la esquina, me da lo mismo. En ese lugar aparece esta persona, se acerca esta persona a tu vida. Y la forma que se acerca esta persona en un principio, Piscis, te puede dar la sensación, y te lo voy a decir así tal que cual, para que tú lo tengas en cuenta y no eches para atrás, de persona que va al juego. Te puede dar esa sensación perfectamente, pero te digo que esta persona será una persona en un futuro muy especial para ti. Vamos a seguir. Mi queridísimo Piscis. Vamos con los Piscis que estáis casados en convivencia y los que estáis de novios. Hay un sentimiento aquí de estancamiento. Algo se para. Algo se para, algo se paraliza, algo está pasando aquí. Piscis, no te voy a hablar de terceras personas porque es muy pronto. Pero algo está cambiando y tú te estás dando cuenta de que algo está cambiando aquí. ¿Qué está pasando aquí? Vamos a ver qué más. Vamos a ver aquí una cosa. Vamos a ver, vamos a hacerlo de otra forma. Piscis, casados en convivencia y novios.
Situaciones que van a pasar en tu vida que te recordarán a lo que viviste en un pasado. Que te recordarán a lo que viviste en un pasado. Y que te puede dar que pensar y mucho, Piscis. Pero no me sale ninguna ruptura en tu relación. Simplemente son altos y bajos. Y esta situación que tú deberás de saber si la abordas o no la abordas. Eso es lo que tú tienes que saber, Piscis. Eso es lo que tú tienes que saber. Entonces, es que incluso tú con esta situación que te viene a tu vida te puedes pensar que es que el amor se va a acabar. Es que porque venga esto no se va a acabar el amor. Es que estamos embarazados, Piscis. Porque no tiene por qué acabarse el amor. Te salió mal en un pasado, pero no quiere salir, eso no quiere decir que te vaya a salir mal siempre, que tengas hijos. Eso no quiere decir eso. Si hay amor de verdad, vamos, es que no tiene por qué pasar, ¿bien? ¿Vale? Tened claro eso. Vamos a seguir. Mi queridísimo Piscis. Piscis, solteros, a un lugar que irás, habituarás, cambiará. Es el lugar donde cambiará tu vida, es el lugar donde conocerás a una persona especial, es el lugar donde esta persona tan especial querrá correr mucho, muchísimo. Esta persona tan especial que sale aquí, dicen que en un principio te entra de una manera, como te he dicho antes, que te puede dar una sensación chulesca o algo por el estilo, que va a lo que va, tú sabes a lo que va. Cuando yo digo que va a lo que va, ¿qué es lo que quiero decir? Yo espero vuestros comentarios. A ver si yo sé que me estáis entendiendo. Entonces, esta persona en un principio te puede dar esa sensación, pero esta persona en cuestión de 2 meses está hasta presentando a personas de su familia. Piscis, o sea que eso es muy importante para esa persona, ¿bien? Piscis, casados en convivencia y novios. Aumento de familia, embarazo que te asusta en un primer momento. Un embarazo, no tiene por qué asustarte un embarazo, no tiene por qué salir mal. Y también es cierto que este cambio que hemos visto antes en un principio, hemos visto algo está cambiando aquí, ¿qué está pasando aquí? Y posiblemente lo que esté pasando es esto y que tengáis esa confusión de decir ¿es el momento o no es el momento? Bien, solo vosotros sabéis si es el momento, ¿bien? Eso lo tenéis que decidir vosotros. Pero no os quedéis con las malas experiencias del pasado, porque es que hay mucha gente que dice, no, yo no tengo más hijos, porque yo cuando tuve un hijo con una persona, pues resulta que la relación se fue al carajo. Es que no todo el mundo está preparado. Cuando se tienen hijos, son muchas responsabilidades y la vida cambia por completo. Y las mamás, cuando tenemos hijos, nos dedicamos 100, 200% a los hijos y ya no tenemos tantas ganas de ponernos el picardía o de estar esperando en la cama con la pata abierta. Entonces todo hay que entenderlo y hay que comprenderlo y no en todas las relaciones tiene por qué pasar. Y si se quiere de verdad no tiene por qué pasar, ¿eh? Vamos a seguir. Mi queridísimo Piscis, movimiento de energías que solo tú decides, qué haces, qué quieres, qué eliges. Y sale clarísimo, ¿eh? Noticias para ti, movimiento que tú solo decidirás qué hacer. Vamos a seguir, Piscis, con tu mensaje especial del amor. Y no te me vayas, que te voy a dar otro mensaje, ¿vale? Cuando las cosas en la vida vienen de sorpresa, todo ser humano tiene diferentes reacciones o 2 reacciones. Una
ah, qué bien, y otra, uff, qué miedo, ¿no? Entonces, yo te diría, Piscis, en este caso, déjate llevar y vive lo que tengas que vivir. Porque a lo mejor el destino o tu destino ha querido que tú te lleves esta sorpresa. Para que aprendas algo. Vamos a continuar con ese mensaje general. Piscis, tu mensaje general te dice, la vida no nos pone entre dos caminos. Las acciones de otras personas sí nos ponen entre dos caminos y nuestras propias acciones también. Pero la vida no. Y sale clarísimamente, Piscis. Vamos a seguir. Seguimos con el número que te voy a dar, Piscis. Te quiero dar un número, el 53 te voy a dar. Para esta semana lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje súper precioso para ti. O si lo prefieres, Piscis, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.